En la primera parte, abrimos una pregunta que no debía formularse. ¿Y si los encuentros no son visitas, sino filtraciones? Relatos de figuras altas observando desde los árboles, luces triangulares suspendidas en completo silencio, carreteras donde el tiempo se rompe, personas que desaparecen por horas y regresan sin recordar cómo cruzaron el vacío. Escuchamos el testimonio de aquella familia del rancho que vio cómo el cielo se partía en tres luces blancas perfectamente alineadas. Hablamos del guardabosques que encontró huellas imposibles, marcas profundas en la tierra, como si algo extremadamente pesado hubiese descendido sin dejar rastro de llegada. Y recordamos el patrón, siempre el mismo, las 2:33 de la madrugada, la hora en que la electricidad falla, la hora en que los animales callan, la hora en que el aire se vuelve denso, como si algo invisible respirara junto a nosotros. Pero lo más inquietante no fue lo que vimos, fue lo que comprendimos, que estos encuentros no parecen venir del espacio. No hay motores, no hay explosiones sónicas, no hay trayectorias lógicas. Hay superposición, como si dos realidades ocuparan el mismo punto, como si nuestra dimensión fuera apenas una capa y algo estuviera presionando desde abajo. En la parte 1 dejamos una pregunta suspendida. Si no vienen de lejos, entonces ¿de dónde vienen? Y esta noche, la respuesta podría ser más perturbadora de lo que imaginas, porque los testimonios continúan, las apariciones aumentan, y los puntos de contacto ya no están en bosques remotos ni carreteras vacías. Ahora ocurren en ciudades, en edificios, en habitaciones cerradas. La línea entre dimensiones se está debilitando. Y hay algo más, un detalle que conecta todos los casos, un constante que nadie quiso mencionar en voz alta. No parecen perdidos, no parecen accidentales, parecen coordinados, como si alguien estuviera midiendo nuestra reacción, observando, esperando. Esta noche no hablaremos solo de luces en el cielo, hablaremos de portales que respiran, de estructuras imposibles suspendidas sobre ciudades invisibles, de figuras sin rostros que no atacan, pero tampoco parpadean, y de una teoría que cambia todo lo que creemos saber sobre la realidad. Si lo que estás a punto de escuchar es cierto, entonces el fenómeno no está comenzando, está escalando. Y lo más inquietante, puede que ya no se trate de encuentros aislados, puede que se trate de preparación. Así que apaga las luces, ponte cómodo y súbele el volumen a tus audífonos, porque estás a punto de escuchar la segunda parte de Seres entre Dimensiones. Estás escuchando Ecos del Oculto. Era como un pulso con un patrón rítmico.
3 golpes cortos, uno largo, repetido, como código. El conductor intentó cambiar la estación. Todas emitían lo mismo, incluso las estaciones AM, incluso las que no transmitían a esa hora. A las 2:29 AM, la temperatura descendió bruscamente. Hay carreteras que conectan ciudades y hay carreteras que conectan algo más. Esta historia ocurrió en el norte de México, en un tramo federal poco transitado, el kilómetro 178, zona sin señal estable, sin cámaras, sin casetas. 3 amigos regresaban a casas después de una reunión: Daniel, Arturo y M. No habían bebido alcohol, no estaban cansados, no había tormenta, no había niebla. Eran las 2:11 AM cuando tomaron el tramo recto de casi 30 kilómetros sin curvas, una línea perfecta atravesando el desierto. Y ahí, en esa carretera, comenzó todo. A las 2:19 AM, la radio comenzó a emitir un sonido extraño. No era estática común, era un patrón rítmico. 3 pulsos cortos, uno largo, repetitivo, preciso, mecánico. Arturo intentó cambiar de estación, pero todas emitían lo mismo: FM, AM, incluso la entrada auxiliar sin conectar. El patrón seguía: 3 cortos, uno largo. Daniel bromeó diciendo: "Parece código Morse", pero nadie rió, porque el sonido no salía solo de las bocinas, sino que también se sentía en el aire, como una vibración leve dentro del cráneo. A las 2:28 AM, la temperatura cayó abruptamente. El termómetro del tablero marcó 7 grados. Y lo extraño que había estado a 19 grados minutos antes. El parabrisas comenzó a empañarse. El aire frente al auto parecía denso, distorsionado, como si el asfalto estuviera respirando. Daniel miró el reloj: 2:32 de la madrugada, y el patrón cambió: 3 cortos, uno largo. Después silencio: 3 cortos, uno largo. Silencio más prolongado. Y entonces la carretera desapareció. No fue una oscuridad normal, fue ausencia. Las líneas blancas de la carretera se borraron, los reflectores desaparecieron y el horizonte dejó de existir. Era como si el auto avanzara dentro de una superficie negra sin profundidad. El conductor frenó, pero el auto no desaceleró. Seguía avanzando, sin vibración, sin sonido de ruedas, como si no tocara nada. Daniel intentó abrir la puerta y la manija se sintió. La manija se sintió desfasada. Su mano la tocó, pero el contacto se sintió retrasado, como si el objeto estuviera en otra frecuencia. A unos metros frente al vehículo, algo comenzó a formarse. No apareció de golpe, sino que se asambló. Primero una sombra vertical, luego otra, y finalmente una tercera, más alta. La del centro medía más de 2,5 metros. Las extremidades largas, desproporcionadas, sin rasgos visibles, pero con una presencia opresiva.
No tenían ojos visibles y aún así los estaban observando. El patrón volvió. 3 cortos, uno largo, y el motor del vehículo se apagó. Las luces murieron por completo y el tiempo dejó de sentirse continuo. Detrás de la figura central, en el fondo no era negro absoluto. Había profundidad, como si la noche estuviera rota. Daniel describió después lo que vio. Era como mirar por una grieta en el cielo. A través de esa grieta se veían estructuras, edificios altos, inclinados en ángulos imposibles. Luz azul suspendida en el aire y 3 formas triangulares flotando en silencio, que no eran naves, no emitían luz propia. Eran presencias geométricas, figuras estables que estaban observando. La figura central extendió el brazo, un brazo largo, demasiado largo. Apuntó hacia el vehículo y el parabrisas vibró, no por impacto, sino por frecuencia, una vibración tan baja que dolía en los huesos, en los dientes y en el pecho. Daniel sintió presión en la frente, como si alguien empujara desde dentro, y entonces oscuridad total. Cuando recuperaron la conciencia, el auto estaba encendido, la carretera estaba normal, el paisaje intacto, y el reloj marcaba las 2:33 de la mañana. Pero el celular de Daniel mostraba las 5:47 am, 3 horas borradas. El kilometraje no había cambiado, el tanque de gasolina estaba lleno, el motor seguía caliente, pero algo sí había cambiado. El espejo del retrovisor estaba ligeramente inclinado hacia arriba, apuntando al asiento trasero, donde ninguno de ellos recordaba haber visto nada. Pero los 3, al mismo tiempo, evitaron mirar. Durante los siguientes 9 días, Daniel despertó exactamente a las 2:33 am, sin alarma, sin ruido externo, siempre con la misma sensación. Alguien de pie junto a la puerta, observando. La 10ª noche decidió no cerrar completamente los ojos, y a las 2:33 la habitación se volvió más oscura, no sin luz, sino más densa, y en el reflejo del televisor apagado vio una silueta detrás de él, una silueta alta, inmóvil, sin rostro, que no se movía, que no respiraba, que no hacía ruido. Pero el patrón se escuchó otra vez. 3 golpes suaves, uno más largo, y desde el interior de la pared. Daniel nunca volvió a dormir con la puerta cerrada y nunca volvió a tomar esa carretera. Meses después regresaron al kilómetro 178 y regresaron de día. Nada parecía extraño, hasta que Daniel caminó unos metros fuera de asfalto y encontró marcas en la tierra, 3 líneas cortas y una larga, marcadas con algo que parecía haber quemado la superficie. No había pisadas a su alrededor, no había explicación, no había lógica, solo el patrón. Y lo más inquietante, no parecía un mensaje, sino que parecía una firma. Hay puntos ciegos en los espejos, hay puntos ciegos en la carretera y hay puntos ciegos en la realidad, pero a veces no somos nosotros quienes entramos en ellos.
sino que a veces ellos nos detectan primero. Hay lugares donde el silencio no es ausencia de sonido, sino contención. Este caso ocurrió en la provincia de La Pampa, Argentina. Zona rural, población dispersa, sin torres de alta tensión cercanas, sin bases militares, sin antecedentes de actividad aérea inusual. La protagonista pidió anonimato completo, así que la llamaremos Lucía. Lucía vivía sola en una pequeña casa heredada de sus abuelos, rodeada de campo abierto. Un árbol viejo frente a la casa, un algarrobo torcido por el viento, y durante semanas ese árbol comenzó a comportarse algo extraño. Todo comenzó en una sensación no visual ni física. Lucía salía cada noche a alimentar a los perros y notaba que el aire frente al árbol era más frío. No había brisa, no había corriente, sino que era frío concentrado, como si ese punto específico absorbiera temperatura. Una noche decidió grabarlo con su celular. Nada especial parecía visible, hasta que revisó el video en casa. El aire alrededor del árbol vibraba, no como calor, sino como interferencia digital, como si la imagen estuviera siendo comprimida. Y entonces lo escuchó. Un zumbido grave, constante, que no había percibido en el momento. El 14 de marzo a las 2:31 de la mañana, los perros comenzaron a ladrar. No al cielo, no al campo, sino al árbol. Lucía salió con el celular grabando y el aire estaba inmóvil. No se presenciaba viento ni los insectos. Un silencio total. Y a las 2:33 am, el zumbido comenzó. Comenzó más fuerte que en los videos anteriores. No provenía del árbol, sino que provenía del espacio alrededor, como si el aire vibrara. Lucía se acercó unos pasos y lo vio. No fue una explosión, no fue un rayo, fue una deformación. El espacio detrás del árbol se curvó hacia adentro, como si la realidad estuviera siendo presionada desde atrás. Primero apareció una línea vertical luminosa, un color azul eléctrico. Luego se expandió en forma ovalada. Los bordes no eran sólidos, eran inestables, como una herida que respira. Sí, una herida que respiraba. Se contraía levemente, se expandía, como si algo al otro lado necesitara aire. Lucía retrocedió, pero siguió grabando. Dentro de esa abertura no había oscuridad, había profundidad. Las grabaciones muestran estructuras altas, inclinadas en ángulos imposibles. No respetaban la gravedad. Parecían sostenerse por tensión geométrica. Y había mucha luz. Había luz azul suspendida en el ambiente, que no venían de lámparas, sino que era ambiental. Y sobre ese cielo diferente, 3 formas triangulares flotaban inmóviles. No se movían, no giraban, simplemente estaban.
simplemente estaban observando. Lucía comenzó a llorar, no por miedo, sino por presión. Dijo después que sentía como si algo estuviera empujando dentro de su cabeza, como si una señal intentara sincronizarse con ella. A los 42 segundos de grabación, una silueta cruzó el portal. No salió completamente, solo se asomó. Una figura alta, con extremidades largas, sin rostro visible, pero con volumen definido. No era humo, no era sombras planas, era tridimensional. La figura se detuvo en el borde y algo ocurrió. El zumbido cambió de frecuencia y el celular comenzó a fallar. La imagen se pixeleó y el audio distorsionó, y en medio del ruido se escuchó una frase. Luciano la dijo: no hay nadie más en el campo, pero el micrófono la captó. Nos vieron. El portal comenzó a contraerse, no cerrándose, sino plegándose, como si la abertura fuera succionada hacia adentro. La figura no cruzó, solo inclinó ligeramente la cabeza y el zumbido se volvió agudo, tan agudo que el video se corta abruptamente. El celular quedó con pantalla negra. Al encenderlo, la duración del archivo solo duró 2 minutos con 33 segundos. Lucía llevó el video a un técnico de la ciudad y el archivo no presentaba edición. No tenía cortes intermedios, pero había un dato extraño. Durante 11 segundos en medio del evento, no había señal GPS, no había registro de hora interna, no había metadatos, como si ese fragmento perteneciera al mismo sistema. El técnico le preguntó si había usado algún filtro y ella respondió que no. Nunca volvió a grabar de noche. 3 días después del evento, Lucía comenzaría a despertar a las 2:33 am, sin excepción alguna, siempre con la misma sensación de que el aire en la habitación estaba más pesado. Una madrugada decidió mirar por la ventana y el árbol seguía ahí, normal, pero el aire detrás se movía, como si respirara. No volvió a salir de noche y procedió a vender la propiedad 6 meses después. El nuevo dueño reportó interferencias constantes en radios y fallas eléctricas a la misma hora, a las 2:33 am. Cuando Lucía revisó cuadro por cuadro el video meses después, notó algo que no había visto. En el reflejo de la ventana de su casa, mientras grababa el portal, había una figura detrás de ella, alta, inmóvil, observando el mismo evento desde este lado. No fue una puerta abierta desde aquí, fue una abertura creada desde allá. No fue un accidente, sino que fue una prueba. Y si el portal respiraba, significa que algo del otro lado necesita el contacto. Comunidad, antes de presentar el tercer y último caso, hubo 2 lugares distintos, 2 países diferentes, 2 encuentros que no deberían estar conectados y sin embargo comparten lo mismo.
Las 2:33 de la mañana, la distorsión en el aire, la vibración en los huesos, las figuras altas observando sin intervenir, y el patrón repetido. 3 pulsos cortos, uno largo. No es coincidencia, no es sugestión colectiva, es consistencia. Y cuando los fenómenos paranormales muestran consistencia, dejan de ser anécdotas, se convierten en un patrón. El primer caso, la carretera dejó de existir. En el segundo, la realidad se abrió como una herida. Pero en ambos, ellos estaban observando, midiendo y sin atacar, sin comunicarse directamente, como si esperaran que algo ocurriera del lado humano. Pero hay algo más inquietante, algo que comenzó a aparecer en testimonios posteriores. Personas que no estaban en carreteras ni en campos abiertos, sino que personas que estaban en sus casas, con las puertas cerradas, con las luces apagadas, y aún así, la presencia estaba dentro. Si los primeros encuentros fueron pruebas, el tercero no lo fue, porque en este caso, la entidad no se limitó a observar, no se quedó del otro lado, no esperó detrás de una grieta. Esta vez, la entidad cruzó, y lo que ocurrió después no fue registrado en video, no fue captado por cámaras, sino que fue experimentado y dejó marcas, no en la tierra, no en el aire, sino en el cuerpo. Si lo que estás escuchando hasta ahora te inquieta, respira profundo, porque el último caso de este episodio no habla de portales en el campo, ni de carreteras vacías. Habla de algo mucho más cercano. Habla de una habitación cerrada, de una figura al pie de la cama, y un momento en que la realidad se dobló hacia adentro. Este es el tercer y último caso de esta noche, y después de escucharlo, puede que nunca vuelvas a mirar la oscuridad de la misma manera. Y no te vayas, porque sigues escuchando ecos del oculto. El protagonista pidió anonimato. Lo llamaremos Andrés. Ciudad grande, departamento en el piso 11, una zona urbana con tráfico constante. Nada aislado, nada rural, nada propenso a sugestión colectiva. Todo comenzó después de las 2:33 de la mañana. Andrés despertó abruptamente, sin pesadilla, sin ruido, solo una sensación clara. Esa sensación donde él decía, no estaba solo. Intentó moverse y no pudo. ¿Parálisis del sueño? Eso pensó. Pero había algo diferente. El aire no estaba pesado, sino que estaba comprimido. Como si la habitación fuera más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado unos centímetros. En el rincón izquierdo, junto al closet, había algo más oscuro que la oscuridad. No una sombra proyectada, no forma definida, sino una silueta vertical, alta, demasiado alta para el techo. La cabeza parecía inclinarse levemente hacia un lado, observándolo. Andrés intentó cerrar los ojos, pero algo lo obligó a mirar. No físicamente, sino mentalmente.
como si su atención fuera sostenida por fuerzas externas. El reloj digital en su buró marcaba las 2:33 a.m. y entonces escuchó el patrón. 3 golpes suaves, uno más largo. No provenían de la puerta ni de la pared. Venían desde dentro del departamento, como si alguien golpeara el aire. Andrés pensó que era un episodio aislado, pero la noche siguiente volvió a ocurrir. La misma hora, misma sensación, pero esta vez había 2, uno en el rincón izquierdo y otro en el derecho. Las figuras eran simétricas, inmóviles. No se movían, no respiraban, no parpadeaban. Solamente observaban, y entre ellos la temperatura bajó bruscamente. El vapor de su respiración se hizo visible dentro de su propio cuarto. La tercera noche fue diferente. A las 2:33 a.m. despertó antes de que el patrón comenzara, como si su cuerpo supiera, como si estuviera anticipado, que las figuras no estaban en las esquinas, sino que estaban más cercas, una acá al lado de la cama, y al pie había una tercera, una figura más alta, más definida, y el aire detrás de ella parecía vibrar, como en el campo de Lucía, como en la carretera de Daniel. La misma distorsión, el mismo efecto. La figura central inclinó la cabeza y el zumbido comenzó. Un zumbido que no era externo, sino interno. Un zumbido que lo sentía en el cráneo, en los dientes, hasta en el pecho. Andrés sintió que algo escaneaba su cuerpo. No con luz, sino con frecuencia, como si midiera densidad, como si calibraran algo. No hubo palabras audibles, pero hubo pensamientos. Una frase apareció en su mente, no en español, no en ningún idioma reconocible, pero entendible. Observación completa, y entonces la habitación se deformó, no visualmente, espacialmente. El techo parecía más alto, las paredes más lejanas, la cama más pequeña, y durante un segundo, Andrés vio detrás de la figura central, no una pared, sino una profundidad, estructuras inclinadas, una luz azul suspendida, 3 formas triangulares en el cielo, el mismo paisaje, la misma dimensión superpuesta. Cuando recuperó movilidad, eran las 2:34 a.m. Había pasado 1 minuto, pero su cuerpo estaba empapado en sudor, y en su antebrazo izquierdo había una marca, 3 líneas cortas, una más larga, como si hubiera sido presionada desde dentro. No era una quemadura o un rasguño. La marca desapareció 3 días después, pero algo más no desapareció. Andrés comenzó a investigar y encontró foros, testimonios en Colombia, en Chile, en España. Todos describían lo mismo. 2 figuras laterales, una central más alta. Las 2:33 a.m. Un patrón rítmico y una sensación de medición. Nadie hablaba de ataque, nadie hablaba de violencia, solo observación, como si fueran técnicos, no depredadores.
Una semana después del último evento, Andrés instaló una cámara nocturna en su habitación y esperó. Despertó a las 2:33 am y la sensación volvió, pero esta vez decidió no cerrar los ojos. La figura estaba ahí, inmóviles. El zumbido creció y la cámara se apagó. Al revisar la grabación por la mañana, había un solo cuadro captado antes del fallo, un solo fotograma. En él se ve la habitación normal, pero en el reflejo del espejo, las tres figuras no miran a Andrés, sino que miraban hacia la cámara, como si supieran que estaban siendo observados. No atacan, no hablan, no intervienen, sino solo observan, miden, repiten, y cada caso parece formar parte de algo más grande. No son visitas aisladas, es un protocolo, una evaluación. Y la pregunta ya no es si existen. La pregunta es, ¿qué están esperando? Este fue el tercer y último caso de esta noche. Pero si el patrón continúa, puede que no sea el último. 3 casos, 3 lugares distintos, 3 encuentros con lo mismo. Una carretera donde el asfalto desapareció, un campo donde el aire se abrió como una herida, una habitación donde la oscuridad tomó forma. En todos, el mismo patrón. 2:33 am. 3 pulsos cortos, uno largo, 2 figuras laterales, una central más alta, observando, midiendo, esperando. Si fueran ataques, habría caos. Si fueran invasiones, habría evidencia masiva, pero no lo son. Son intervenciones mínimas, precisiones quirúrgicas, apariciones medidas, como si estuvieran recopilando datos, como si la humanidad fuera una variable en observación. Y lo más inquietante es que nunca parecen sorprendidos. Actúan como si ya nos conocieran, como si ya hubieran estado aquí antes. Tal vez los portales no se están abriendo ahora. Tal vez siempre estuvieron ahí, invisibles a nuestros sentidos, superpuestos, esperando la frecuencia correcta. Y tal vez las 2:33 am no es una casualidad. Es un punto de cruce, un momento donde las dimensiones se alinean, donde la membrana entre realidades se adelgaza y algo del otro lado puede mirar directamente hacia aquí. Pero hay una pregunta que no hemos hecho, una que nadie quiere formular. Si ellos observan, ¿quién los observa a ellos? Porque si hay algo que una los 3 casos, no es solo el patrón. Es el momento en que las entidades inclinan la cabeza, como si escucharan algo más, como si recibieran una señal, como si no fueran los únicos. Tal vez no estemos ante visitantes, tal vez estamos ante operadores, y detrás de ellos hay algo más grande, algo que aún no hemos visto. Y si esta noche despiertas a las 2:33 de la mañana, no mires hacia la esquina de la habitación, porque si ves una silueta inmóvil, es posible que ya haya sido observado.
Comunidad, muchas gracias por escuchar otro episodio de Ecos del Oculto, un podcast de gaming paranormal. Si te gustó esta historia, no olvides seguirnos, compartir este episodio y dejar tu reseña. Nos vemos en el próximo viaje al mundo de lo desconocido. Se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches.